Hola, hola, que Dios te bendiga. Lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en mi página de Facebook y canal de YouTube. Si te gusta el contenido del canal y de la página, te agradecería mucho que te suscribieras y le dieras like para que esta comunidad de temas cristianos Isaac Paniagua siga creciendo y para que la palabra de Dios se siga expandiendo a todos los lugares del mundo. Espero que lo siguiente bendiga tu vida de muchas maneras. Que comience el vídeo. Bien, vamos a dar inicio con este estudio de Proverbios. Hoy nos corresponde Proverbios capítulo 6, así es que yo le invito para que usted pueda buscar en la palabra del Señor Proverbios 6 y que me pueda acompañar con la lectura y con este estudio de hoy. Estos estudios que hemos estado llevando han sido realmente de gran bendición, de gran poder. Yo espero que lo esté siendo para usted, para su vida, para cada uno, como lo ha sido para mí. Dios siempre tiene algo que hablarnos, ¿verdad? Y enseñarnos a través de esto. Pero antes de eso vamos a orar. Así es que cierra tus ojos, levanta tu mano y dile al Señor a través de esta oración: Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, me ayuda, Señor Jesús. Hoy, para poder entender lo que está escrito en tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento para recibir, Señor, lo que tú quieres hablarnos, Espíritu de Dios. Danos ese espíritu, Señor, de revelación, Señor. Ese espíritu de apocalipsis, ese espíritu de sabiduría, de Sofía, para entender tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Danos de la sabiduría que solo tú puedes dar, Señor. Padre, que podamos entender tu palabra y además de solo entenderla, también ponerla en práctica, porque eso es importante, Señor Jesús. Bendice a cada persona que se está conectando, a cada persona que se va a conectar, Señor, que sea de gran bendición y poder para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Proverbios 6:1 dice lo siguiente, y vamos a dar inicio. Hoy nos corresponde el capítulo 6. Recuerde, estamos estudiando capítulo por capítulo, jueves con jueves y verso por verso. Así es que no se lo pierda. Dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Verso 2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Bien, quiero detenerme un momento. Quiero recalcar algo importante antes de seguir leyendo los versos. Proverbios es un libro, fue escrito por Salomón. Es un libro del Antiguo Testamento. Siempre me gusta repetir esto para la gente que pues no lo sabe, que lo sepa, ¿verdad? Escrito por Salomón, hijo de David, un hombre al cual Dios le dio sabiduría en gran manera, una sabiduría como nunca ningún hombre antes la había tenido, para poder escribir todo lo que está en este libro. Un libro de gran bendición, de gran poder, lleno de cualquier cantidad de cosas importantes, de consejos, de sabiduría, mire, de tantas cosas necesarias para la vida cotidiana que nos habla, ¿verdad? Hoy nos corresponde el capítulo 6 y vamos a leer del verso 1 al verso 5. Recuerde que yo tomo como unos 5 versos, 6 versos más o menos, 7 máximo, para poder ir repasando uno por uno, porque cada uno tiene su temática, cada uno tiene su sección de enseñanza, ¿verdad? Entonces vamos a leer nuevamente, vamos a empezar de nuevo. 6, verso 1 dice, y lo vamos a leer en este caso en Reina Valera, dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Leí el verso 2. Dice: bueno, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. El verso 3 dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. El verso 4 dice: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Y dice el verso 5: escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Muy bien. Del verso 1 al verso 5, estos 5 versos que acabamos de leer del capítulo 6 de Proverbios nos hablan de algo importante. ¿Sabe? El capítulo 6 de Proverbios continúa con una sección de exhortaciones y de temáticas realmente importantes, igual de un padre a su hijo. Como lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, Proverbios habla como si fuese un padre hablándole a su hijo.
Proverbios es un libro poético, es un libro que es directo, un libro que te da consejos de manera directa, de manera clara, de manera concisa. Y aquí el padre le está hablando a su hijo. Lo vimos también nuevamente. Proverbios, el verso 1 del capítulo 6 habla diciendo, hijo mío, dirigiéndose otra vez, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que se van a abordar diferentes advertencias prácticas frente a peligros específicos en la vida cotidiana, pero también en la vida espiritual. Se va a hablar acerca de la imprudencia financiera, fiar por otro. Se va a hablar, ojo, presta atención, la pereza que conduce a la pobreza, la maldad activa que provoca la ruina, las cosas que Dios aborrece y la advertencia contra la mujer que es adúltera. En este capítulo se refleja claramente, oye, que el Señor me ayude hablando fatal, un enfoque moral, mire hermano, un enfoque espiritual y además de eso también un enfoque social. Lo que busca este capítulo 6 de Proverbios es enseñarnos a nosotros como creyentes, como hijos e hijas de Dios, lo importante que es evitar decisiones necias, a mantener disciplina, a rechazar la corrupción y todo tipo de inmoralidad, sino más bien adecuarnos y ser obedientes ¿a qué? A la palabra del Señor que nos enseña. Y aquí entramos a esta primera cápsula de temas que hoy vamos a ver, de los 6 temas que se van a tocar durante hoy este capítulo 6, ¿verdad? Y es la advertencia contra la persona que es fiador de deudas. Aquí hay que hacer un análisis importante. Lo leímos en el verso 1, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, lo voy a volver a poner. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, dice. En este verso 1 hay algo interesante. Y es que nos podemos dar cuenta que, bueno, primero, la palabra fiador en hebreo es arab, pero no se dice así, se dice de una forma distinta porque en la A tiene como, por decirlo así, la señal de la letra ñ, ¿verdad? Es más, se lo voy a colocar para que usted lo vea. Y tiene como significado, me voy a hacer acá, arab, que es fiador, y tiene como significado comprometerse con otro. Ahí lo ven en pantalla, fiador es en hebreo arab, ¿verdad? No sé si sería como, no me lo voy a jugar el chance de decirlo porque no sé, ¿verdad? Pero bueno, escribir y tal y como suena es arab, comprometerse con otro. Eso es ser una persona, fiadora, ¿verdad? Entonces, ahora, literalmente, del hebreo al español, eso significa mezclarse con, comprometerse por otro. En términos financieros, es ser gerente de una deuda ajena, es garante de una deuda ajena, perdón. O sea, algo que te da la garantía de que es una persona que tiene una deuda ajena, una deuda, algo que le está debiendo a alguien. Ahora bien, la palabra nos aconseja. El consejo es no comprometer la seguridad personal por la de otros irresponsablemente. Dios está enseñándonos la importancia a través de estos 5 versos de ser prudentes, de ser responsables en el ámbito económico. O sea, el amor al prójimo no significa que debamos caer en cadenas de necedad tampoco, ¿verdad? Y la palabra de Dios es clara y nos habla de esto. O sea, te has enlazado, dice el verso 2, con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu labio. ¿Por qué? Porque mucha gente promete, habla de que va a hacer una cosa y al final no terminan haciendo nada. Ese es el problema muchas veces del ser humano, que es bueno para prometer cosas, pero malo para cumplirlas. A diferencia de Jesús, que él dice en su palabra que él no es hijo de hombre, inclusive, oiga, imagínense, como usted y como yo, humanos, que prometemos una cosa que muchas veces no cumplimos. Sin embargo, Jesús, Dios no. Él dice que él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. O sea, Dios tiene tanto poder, mi amado hermano y amigo, de cumplir las cosas, es perfecto y nunca se va a equivocar. El verso 3 dice, ahora hijo mío, líbrate que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Fíjate bien, o sea, no te fijes, no que tus ojos no den sueño, ni a tus párpados se dé adormecimiento, sino que te debes escapar como la gacela del mano del cazador y como la ave de la mano del que arma lazos. ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis de la palabra de Dios en el tema del fiar y todo ese tipo de cosas? Bueno, porque lastimosamente cuando una persona, vamos a ver, el fiador da a una persona un préstamo, vamos a ver, voy a explicar. Fiar es pedir algo y decir, bueno, después te lo doy, después te pago eso que te estoy pidiendo, me lo das fiado, ¿cierto? Ahora bien, muchas veces esa persona que pide fiado para algo que quiere conseguir en ese momento,
nunca termina dando lo que promete dar. Me explico, o sea, al final termina siendo como robarse eso que ha prometido después, entre comillas, dar, ¿verdad? Ahora, vea bien, para entender un poco mejor todo esto, yo quiero invitarlo a que lo leamos. Proverbios 6 del 1 al 5, pero vea lo que dice en la traducción lenguaje actual. Piensa antes de actuar, querido jovencito. Si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometas a pagar sus deudas, no aceptes ese compromiso, pues caerás en la trampa. No dejes que tu amigo te atrape, mejor ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a hacerlo y le ruegues que no te comprometa. Que no te agarren de tonto. Me encanta esta versión. Mejor ponte a salvo, como huyen del cazador las aves y los venados. ¿Por qué? Porque la persona se acerca con el fin de usarte en el momento, te utiliza para algo que después, tarde o temprano, cuando tenga que asumir la culpa, te las va a echar a ti y él se va a hacer como el inocente. Ese es el problema de mucha gente, que te utiliza para manipularte, para beneficio propio. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Ten cuidado, seamos prudentes en el ámbito financiero, sí, por supuesto, prudentes en el ámbito económico. Nosotros tenemos que aprender a tener cuidado con ese tipo de cosas, porque la palabra de Dios nos lo habla claro y lo estamos viendo aquí explícitamente. O sea, no fiar a una persona. O sea, ese tipo de cosas, el fiador, vea, si salieres por fiador de tu amigo, ten por seguro que él puede fallarte, que él puede equivocarte, él puede traicionarte, él puede mentirte, inclusive hasta robarte. Así como lo escuchas. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo, fíjate bien de a quién le estás haciendo ese tipo de cosas, de quién inclusive estás confiando. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, nuestra confianza tiene que estar puesta siempre en Dios ante todas las cosas, ¿verdad? O sea, no, porque como te digo, el ser humano puede fallar, puede equivocarse. El único que no falla y no se equivoca es Dios. El único perfecto es el Señor. Él es todopoderoso, Dios grande, misericordioso y maravilloso. Él es el que nunca se va a equivocar. Pero el ser humano sí. Entonces tenemos que evitar ese arap, ser esos fiadores, esos araps, en donde nos mezclamos inclusive. Y vuelvo a repetir un tema que muchas veces toco y he tocado y voy a seguir tocando hasta el día que Cristo venga, ¿verdad? Pero es de mezclarnos con personas con las que no nos tenemos que mezclar. Ay, de comprometernos con gente que no hay que comprometerse. Gente que tal vez te dice, hazme el favor, y es un favor que al final te vas a ver involucrado y vas a terminar pagando junto con esa persona. Tal vez actos en los cuales la gente te quiere involucrar para que termines haciendo una obra de maldad. Hay que tener cuidado. La palabra de Dios dice, tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser personas que dejemos la imprudencia en ese aspecto. Gente firme que sepa lo que hace, que realmente diga, no, yo sé al tipo de persona con la que yo estoy haciendo este tipo de tratos, este tipo de cosas, ¿verdad? De pactos, por decirlo de cierta forma, ¿verdad? Donde usted diga, no, es que no, hay una credibilidad. O sea, simple y sencillamente se lo voy a decir, hay que tener cuidado, así de sencillo, en el ámbito financiero, en el ámbito de la mezcla, de compromisos y de cosas que van más allá, en donde una persona te promete algo que te da a ti la seguridad de que lo vaya a cumplir o no. O viceversa, tú, si vas a prometer algo, que sea algo que cumplas. De hecho, la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios dice, bueno, por ejemplo, con Dios, si tú le vas a hacer promesas a Dios falsas, mejor no le hagas promesas. No prometamos cosas que no vamos a cumplir, dice la palabra del Señor. Y así mismo pasa con el hombre, con el ser humano. Si usted sabe que no va a poder cumplir una promesa que usted le está haciendo a alguien, ¿para qué se la hace? O sea, eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Sean prudentes, lo que prometan, cúmplalo, hágalo, pero tengan cuidado con aquellos que se acercan a ustedes a decirles que van a hacer algo hacia ustedes, que van a cumplir con algo que al final, tarde o temprano, no van a terminar haciendo. Porque ese es el problema, mucha gente se ha decepcionado. Es más, mucha gente hasta por este tipo de cosas se han ido de la iglesia porque han puesto su mirada en los hombres, no en Dios. Han puesto su mirada en un líder, ha puesto su mirada en un hombre, en una persona como usted y como yo, que nos equivocamos, imperfectos, que fallamos. En la iglesia no hay nadie perfecto, hermano. Y fuera de la iglesia, en ningún lugar, nadie es perfecto. Estamos todos buscando mejorar, buscando cambiar en Cristo, tener una vida diferente, una vida renovada, restaurada. Usted tiene que poner su mirada en Dios y no en ninguna persona, porque cualquiera puede equivocarse. Líderes, pastores, quien quiera que sea, son seres humanos como usted y como yo. Podemos equivocarnos, por supuesto. No somos perfectos.
Y ahí está el problema de mucha gente que confía en el hombre, confía en el ser humano, y nosotros no podemos confiar en ninguna persona más que en Dios mismo, más que en el Señor. Por supuesto que ahí sí hay una cierta confianza, sí, sí existe, claro, una cierta confianza en las personas, porque si no, entonces la gente, por ejemplo, a la familia, ¿verdad? O a ciertas personas cercanas, no les daría oportunidades como las que se dan y muchas cosas más que si nos pusiéramos a hablar, usted entendería, usted entienda qué es lo que me refiero en el sentido de que existe una cierta confianza, por supuesto, que se brinda hacia otras personas, ¿verdad? Inclusive a la pareja, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es no plenamente y no mucho menos con una persona que usted sabe que es imprudente financieramente. Es para los que hacen préstamos. Si usted va a hacer un préstamo a una persona que usted sabe que es imprudente en las finanzas, ¿para qué le vas a hacer el préstamo, mi amado? Si sabes que no te va a pagar. O sea, eso es lo que la palabra está diciendo. No les, vamos a ver, cumplan el capricho a muchas personas que están necesitando algo, simplemente, o una, por usted quedar bien, dos, por presión social, tres, para que los demás vean lo que usted hizo y sea explícito. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, con ese tipo de actitudes, que no son actitudes que agradan a Dios, que no son actitudes que llevan a cosas buenas. Y además, tarde o temprano, el que va a salir, hermano, maleficiado, el que va a salir dañado es usted. Usted por fiador, usted por araf, por hacer eso hacia la otra persona, sabiendo que era una persona con la que ese tipo de cosas no hay que hacerlas, ¿me explico? Bien, yo creo que claro, cierto, creo que claro, es un tema de ser prudentes en el ámbito de la economía, en el ámbito financiero. Ese es todo un tema para otro mensaje. Por supuesto que hay que tener un orden en el hogar, en la familia, de las entradas que llegan, de las salidas que se hacen, todo lo que usted gasta, cuánto gasta en comida, en luz, en cualquier cosa que usted gasta en su hogar. Si, ¿verdad? A los que tienen casa propia, pues no se preocupan en ese sentido, o los que alquilan. Bueno, cualquier tipo de cosas, usted siempre tiene que tener un orden. Donde está el orden, está Dios, ¿cierto? Aún para el ámbito económico tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. Y si usted no es una persona ordenada, pues no está Dios, verdades paralelas. Pero si es ordenado, Dios va a estar ahí con usted, en el orden que usted tenga de las cosas. Porque Dios no va a empezar a hacer en usted algo poderoso si usted primero no se ordena. Por ejemplo, en el Génesis 1:1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todo estaba desordenado, pero Dios hizo que hubiera luz. Dios dijo: sea la luz. Fue la luz. Dios vio que fue bueno lo que Él hizo de que la luz llegara. Bien, y hasta que la luz llegó, ahí fue cuando empezó Dios a ordenar la tierra, a quitar el desorden que había y a empezar a crear todo lo que vemos y conocemos. Así es Dios, así es nuestro Dios, trabaja cuando nosotros empezamos primero a poner orden en nuestras vidas. Mucha gente viviendo desordenadamente, mucha gente en el ámbito financiero desordenada. ¿Cómo puede ser posible? O sea, de verdad, desde joven, desde niño, usted tiene que empezar a pensar en ese tipo de cosas y administrar bien. Y hablo a los jóvenes y a los niños, y yo como joven, o sea, se lo estoy diciendo. Tenemos que tener cuidado desde ya con ese tipo de cosas. El día de mañana que usted tenga una pareja, que Dios se lo permita, o si ya la tienes, bueno, administrese bien. Desde ya vaya planificando las cosas, estudie para que tenga una profesión, una carrera, un buen trabajo, para que usted pueda mejorar en calidad de vida y en muchas áreas. Y Dios te va a bendecir. Pero para ello debes hacerlo de manera ordenada. Debes ponerlo en manos de Dios. Hasta eso, hasta lo financiero, hay que ponerlo en manos del Señor. Hay que ponerlo en Dios. No tomes decisiones apresuradas y bruscas sin antes consultarlas al Señor. Si vas a hacer un préstamo, si vas a pedir un préstamo, no sé, vas a comprar algo, lo que sea que vayas a hacer, pídelo y consúltalo siempre. Llévalo a la presencia de Dios, llévalo ante tu Padre Celestial. Todo lo que hacemos, deberíamos siempre consultárselo al Señor, usted sabe. Deberíamos ponerlo siempre en manos de Dios. Si es de Dios, que se haga, y si no es de Dios, que no se haga, punto, que se haga su voluntad. Eso es todo. Pero hay gente que no entiende esto, hermano. Hay gente que lo toma a la ligera, y esto no hay que tomarlo a la ligera. Pero bien, vamos a continuar. Entonces, ser prudentes en el ámbito financiero. Yo creo que está claro. Cuidar, revisar, tener cuidado y evitar la imprudencia financiera. No darle a cualquier persona, no prestarle a quien sea, porque sí. Es más, usted debería inclusive buscar evitar prestar, y también buscar, obvio, si evita prestar, buscar evitar que le presten. O sea, que usted esté acomodado. A veces no es fácil, obvio, y yo entiendo situaciones de personas y demás, ¿verdad? Que tienen que llegar a ese tipo de cosas de pedir o prestar inclusive porque alguien está en una situación difícil.
Pero si se pudiera evitar de todas las maneras posibles, o usted busca la manera de salir rápido y decir, no, pongo como prioridad aquello que me prestaron para pagarlo lo más antes posible, hágalo y salga. Tiene que estar al día. Si usted tiene desorden desde lo financiero, imagínese cómo va a estar en el orden de su vida espiritual. O sea, imagínese cómo va a estar el orden de las demás áreas en su vida. Hay que tener cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado con este tema. Verso 6 al verso 11. Vamos a leer ahora Proverbios 6, verso 6 al verso 11. Y lo vamos a seguir leyendo, eso sí, nuevamente en Reina Valera. Del verso 6 al verso 11. Muy bien, se lo voy a poner ahí. Dice, ve a la hormiga. Ok, aquí cambiamos de tema. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. El verso 9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo. Y el verso 11 dice, así ven necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Aquí Dios está hablando clara y directamente a la persona que es perezosa. La palabra perezoso, el ser perezoso, el ser perezosa, se lo voy a mostrar igual en pantalla para que usted lo pueda ver. Viene del hebreo asel. Ya se lo voy a poner ahí, asel, para que usted lo tenga. Vamos a ver. Yo lo copié con tiempo, o sea, lo copié previamente para que usted lo pueda ver. Ay, espérese. Es que se me descuadró aquí. Ok, se lo voy a poner abajito. Ahí, aquí abajo lo pueden ver en el cuadro que está aquí, abajo mío. Ese cuadro verde dice perezoso. En hebreo se dice asel. Igual, con ese signo, no sé cómo se llamará honestamente, pero el que utiliza, por ejemplo, la letra ñ, en la A, en la E y en la S como con un apóstrofe, como con una colita, algo así. Asel significa inactivo, una persona inactiva, una persona negligente y una persona que es indiferente a la diligencia. En todo el sentido de la palabra, la persona perezosa es una persona inactiva, una persona que no está haciendo nada, que es buena para decir palabras ociosas, que es buena para juzgar y para criticar, porque es una persona que es la primera que no está haciendo nada. Una persona que no se preocupa, que como dice una frase del mundo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, así de sencillo. Una persona que deja para mañana lo que puede hacer hoy, una persona que no es sabia, que no aprovecha el tiempo, que lo deja pasar, que lo pierde, que es negligente, que es indiferente a la diligencia. O sea, el diligente es todo lo contrario, es el antónimo completamente del perezoso, que es el que aprovecha el tiempo, que es el que se beneficia de ello. No, el perezoso más bien lo desaprovecha, deja que el tiempo pase, no es diligente, no es prudente para pensar y decir voy a hacer esto hoy porque mañana no voy a tener tiempo para hacerlo. No, dice después lo hago y nunca lo termina haciendo. Cuando ve es tarde para hacerlo y tiene que correr. ¿Cuántos se sienten tal vez identificados con esto? Porque tal vez usted puede sentirse identificado con alguna de estas cosas y no se sienta mal. Tal vez usted puede ser aquel fiador, aquel que le está fiando a alguien que usted sabía que no tenía que fiarle, pues no se sienta mal. O sea, la palabra de Dios es clara y está diciendo que tenemos que evitar estas cosas, pero bueno, tranquilo, se puede hacer y podemos empezar a trabajar de hoy en esto. Si usted es esta persona perezosa, bueno, vea lo que la palabra de Dios te está diciendo hoy. Vea las hormigas, dice la Biblia, aquellas que trabajan, las hormigas están ahí trabajando. Cuanto más ellas que están dele y dele, haciendo y haciendo más, nosotros no vamos a hacer. Miremos el camino que ellas hacen. Lo leímos en Proverbios 6:6. Veámoslas, seamos sabios y prudentes. No seamos más personas inactivas. La hormiga es el ejemplo de previsión, de trabajo constante, de sabiduría natal. La pereza no solo trae pobreza material, amado hermano, sino que también trae pobreza hasta espiritual. Pobreza en toda área. Falta de disciplina en oración, en la palabra, en el servicio. El perezoso no lee la Biblia, el perezoso no ora, no ayuna, porque le da pereza. Porque qué aburrido. Mejor no quiero hacer nada. Prefiero ahí echarme en una cama por horas y no hacer nada. Esa es la persona perezosa. Esa es la persona vagabunda, también se dirían otras palabras.
Y yo te voy a decir una cosa, pero la diligencia refleja el orden divino, la negligencia refleja desobediencia. El que es diligente es obediente, el que es negligente es desobediente, y es sencillo. Y el que es diligente es una persona que tiene el orden de Dios y está Dios, por supuesto, en su vida. Al negligente Dios no está con él, porque no, más bien es un desobediente. Es alguien que no hace lo que la palabra de Dios nos ha mandado a hacer. Vea, yo te voy a decir una cosa. Si por X razón, yo no sé, que es algo prácticamente imposible, pero no estás estudiando, no estás trabajando, no estás, no sé, no tienes labores familiares, no estás cuidando, no tienes un hijo, una familia, nada, estás solo completamente y sin ninguna misión ni ningún objetivo, bueno, qué pena, pero siempre va a existir sí o sí el objetivo que Dios nos ha mandado, el llamado y la comisión de ir y predicar el evangelio, de congregarnos, de buscar de Dios, de llenarnos de su palabra. ¿Cuánto estás haciendo por eso? ¿O no estás haciendo nada? No estás buscando de Dios, te da igual. Ahí te quedas sin hacer nada, acostado. Es que ese es el problema. Dice, la persona, vamos a ver, que es necio en sus caminos, que no es sabia, que es negligente, que es perezosa, no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Él hace lo que, ni él mismo, él hace lo que le da la gana. Nada más, estar ahí, sin nada. Pero alguien sabio prepara el verano su comida, recoge en el tiempo de siega su mantenimiento. Alguien que es sabio, alguien que es diligente, es una persona que se prepara con mucho tiempo, con anticipación, y que el día que llegue la recompensa espera tranquilo, no como el que es negligente, que tiene que estar corriendo cuando le toca las labores. Gente con trabajos y tareas que las dejan a último tiempo, a último día. Gente en el trabajo que les habían dicho hace tiempo atrás que tenían que hacer algo y están ahí después corriendo porque saben que el jefe los puede amonestar o regañar por no haberlo hecho, o el supervisor que los está viendo. Muchas cosas, hasta lo espiritual. Gente que sabe que tenía que prepararse en oración, en ayuno, etcétera, etcétera. Pero hasta que llega la enfermedad, ahí empiezan a buscar de Dios, ahí sí empiezan a orar porque la ven fea. Porque hasta que espera que llegue la enfermedad, empiezan a orar. ¿Por qué no, mi amado hermano, orar desde ya y decirle al Señor, sáname, tráeme libertad? Desde ya y creyendo que Dios es un sanador, que es un Dios que tiene poder, que es maravilloso y misericordioso. Seamos prudentes, seamos diligentes. Digámosle no a la pereza, no a la vagancia, al aburrimiento, a ese tipo de cosas que no genera nada. Mire, la persona que es así se estanca. Y no se estanca solo en lo espiritual, se estanca en todo. O sea, no tiene visión, no tiene objetivos de vida, no tiene planes, no tiene metas. O sea, vino al mundo para no hacer nada. O sea, y qué pena, pero lo que no sirve, como dicen muchas veces, ni que no estorbe. O sea, usted tiene que buscar hacer algo, fijarse algo en mente, aunque sea, vea, gente que ni siquiera hace nada por su salud, por su cuerpo, vea, como he dicho, aunque sea ir a hacer ejercicio. O sea, de verdad. La palabra de Dios está clara, es clara y nos está hablando, amado hermano, hay que tener cuidado con esto, con la inactividad, con la negligencia, cuidado, porque Dios nos ha dejado un llamado, una misión, un objetivo, y aparte de todas esas cosas, tenemos lo cotidiano del día a día, el estudio, el trabajo, etcétera, etcétera, sea que usted esté estudiando, sea que usted esté trabajando, sea lo que usted esté haciendo, lo que hay que hacer día con día, punto, todo lo que hay que hacer, pero no podemos dejar que las horas pasen, porque el tiempo no perdona, el tiempo pasa rápido, hay que tener cuidado con estas prácticas que no generan nada, generan escasez. ¿Cómo usted espera a tener abundancia económica si usted no está haciendo nada para conseguir ese dinero? ¿Cómo usted espera crecer en madurez espiritual si usted no está haciendo nada para buscar y leer la palabra de Dios, la verdad de Dios que está en ella? ¿Cómo usted espera ser bendecido por Dios cuando usted está ahí de brazos cruzados, echado, esperando a que Dios haga todo? Y esto no funciona así, porque yo te voy a decir una cosa, pero Dios no bendice al vago. Eso es cierto. No. Si usted quiere, provoque también las bendiciones de Dios, provoque la mano de Dios, pídale al Señor, sí, pero no solo le pida y le pida, y ya, Señor, dame, te pido, Señor, no, también busque usted que lo que usted le está pidiendo a Dios se efectúe y se dé como resultado de las cosas que usted está haciendo para obtenerlo y para ganarlo. Porque como prediqué un día de estos, fue el lunes, creo que fue, no, el martes, hablé de un tema de lo que no cuesta, no trae transformación. Si algo no te cuesta, no te va a transformar, pero lo que cuesta es aquello que te va a transformar y que te va a traer bendiciones de las cuales te vas a sorprender. Pero solo lo que te cuesta, lo que no te cuesta, no sirve. Hermano, en esta vida todo es difícil, nada es fácil, nadie dijo que iba a ser sencillo. Es más, hasta el reino de los cielos, solo los valientes lo arrebatan.
En esta vida nada es fácil. Si usted quiere dinero, tiene que ganárselo. Si usted quiere una profesión, tiene que estudiar. Si usted quiere tener una familia, pues tiene que hacer hasta algo para eso también. No le va a llegar porque sí. Si usted quiere ser un líder, un siervo de Dios, tiene que hacer algo. Algo tienes que hacer. Revisa si hay algo que no estás haciendo para ver qué es lo que tienes que empezar a hacer. No puedes quedarte así, hermano. Porque yo te voy a decir una cosa, la persona que no hace nada, al perezoso, es una persona con la que ni Satanás ya tiene que hacer nada con él, porque ya lo hizo todo. Es una persona que no tiene que hacer nada. ¿Por qué Satanás no tiene que hacer nada con él? Porque va a estar tranquilo de saber que es una persona que nunca va a accionar, nunca va a hablar, nunca va a hacer nada para Dios, el reino, nada. A diferencia del que se empieza a levantar en Cristo, del hombre, de la mujer que empieza a buscar de Dios, que lee la palabra, que ora, que la escudriña de día y de noche. Porque ahí sí, el enemigo se empieza a preocupar porque dice, ay no, se va a levantar un siervo, una sierva, un hijo, una hija de Dios, tengo que hacer algo. El enemigo se preocupa. Pero con el perezoso no tiene nada que hacer. Simplemente el mismo perezoso está haciendo todo el trabajo de Satanás. Entonces vea qué peligroso que es. Una persona que es perezosa es una persona que está haciendo y que está ayudando a Satanás, que está cooperando con el reino de las tinieblas. Porque es una persona que no hace nada. Punto. El hecho de no hacer nada implica maldiciones, implica enfermedades, implica escasez y implica mediocridad. Y usted no puede ser una persona mediocre. Un hijo de Dios es una persona que es prudente, que es íntegra, que es sabia y que es bendecida. Que es una persona que lo entiende y por tanto, por ello empieza a actuar, empieza a hacer algo. Vamos a seguir, verso 12 al 15 de Proverbios 6. Vamos a continuar del verso 12 al verso 15. Esto está poderoso, o sea, estos estudios son, wow, tremendos. Ok, Proverbios 6:12, Reina Valera de 60, dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Ese término es fuerte. Dice, el hombre malo, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, verso 15, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Del verso 12 al verso 15, que fueron los que acabamos de leer de Proverbios capítulo 6, habla del hombre que es malo, del hombre que es depravado, del hombre que es perverso, en otras palabras. Y aquí se describen gestos corporales, como los ojos, como los pies, como los dedos, como señales de intenciones malvadas. Lo acabamos de leer. Por ejemplo, si usted se devuelve, y lo vamos a leer, al verso 13, desde el verso 12 que lo leímos, usted se da cuenta que habla de la boca. Dice que el perverso, el hombre depravado, el hombre que es malo, es un hombre que anda en perversidad en su boca. O sea, es un hombre que anda hablando maldición, anda profiriendo palabras de destrucción, palabras de ataque. Es un hombre que anda hablando palabras que no debe de hablar y solo perversidad. Hagámosle el mal a esa persona. Usted vio aquel, todo gordo, todo feo, despectivo, atacador, abusador, hasta violento verbalmente, violenta a una persona con sus palabras, que quiebra a alguien, lastima, hiere. Es experto el hombre malvado y perverso, el hombre depravado para tratar y acusar mal a una persona. Ahora bien, vea lo que dice conmigo el verso 13. Seguimos viendo los gestos corporales del hombre que es malvado, del hombre que es perverso. Dice que guiña los ojos, ¿verdad? Que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Usted me dirá, bueno, sí, guiñar los ojos, ok, que los guiña, nada más, hacer así, ¿verdad? Usted sabe lo que es guiñar ojos. Ahora, que habla con los pies, usted me dirá, ¿cómo que habla con los pies? Bueno, que no hace nada. Vamos a ver, que lo que habla lo demuestra con lo que hace, que es bueno para correr y presuroso ir a hacer maldad. Y la palabra de Dios dice, qué mal hay de los pies que van presurosos a hacer el mal. Eso lo leímos en Proverbios más atrás, creo que fue el capítulo 3, 2, no recuerdo, pero habla de eso. O sea, son personas que no hablan nada, que son buenas para estar calladas, pero son ideales para ser los primeros que van ahí cuando se trata de ir a atacar a una persona, de ir a lastimar a alguien, de ir y hacer maldad en el mundo. O sea, de verdad. Que hacen señas con los dedos, que son buenos para levantar la mano, para juzgar, para criticar al primer hermano que ven que tiene un problema, sin saber cuál es el contexto de lo que está pasando ese hermano o esa hermana. Son buenos para ir y atacar a alguien o decir, ay, vio que el hermano, viste, y no se ven a ellos mismos, no se dan cuenta
de cosas, no se dan cuenta, verso 14, de las perversidades que hay en su propio corazón. No son capaces de ver lo que tienen dentro, pero sí son buenos para ver lo que tienen los demás. Ay, gente que ve lo que tienen dentro otras personas, pero no se pueden ver a sí mismas. Y eso solo es una labor que Dios tiene. Dios puede ver lo que está en tu corazón, dentro de tu corazón, lo que hay en ti, hasta los secretos más profundos. No nosotros, ese no es un trabajo que nos corresponde a nosotros. A nosotros los que nos corresponden es ayudar a las personas que necesitan ser ayudadas y trabajar en nosotros mismos. Preocúpese por trabajar en usted mismo antes de estarse preocupando por ver cómo está otra persona, si está haciendo las cosas bien o no las está haciendo bien. Enfóquese, hermano, no puede ser posible que haya gente que hoy en día se ande preocupando por el pecado a otros sin fijarse en el pecado que sí mismo tiene. Antes de quitarle la paja del ojo a tu otro hermano, quítate la paja que tú tienes, porque no puedes quitársela a otro hermano y quitarte la tuya. Y eso es palabra de Dios. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si usted está mal, no puede guiar a alguien que está mal. Usted tiene que estar bien para poder guiar a esa persona. Fíjese en usted, autoexamínese para poder venir con el derecho. Es más, ni con el derecho que usted crea que pueda tener, puede venir y levantar y juzgar a una persona. Porque ¿quiénes somos para juzgar a alguien? ¿Quiénes somos? Y peor aún, gente que ni el derecho tiene de hacerlo y lo hace. Imagínense. ¿Quiénes somos para juzgar y criticar? Si todos somos imperfectos, si todos fallamos y nos equivocamos, si todos somos seres humanos, con errores, con faltas, ay, con un montón de cosas, hermano. Y venimos y pretendemos venir y jugamos, venimos jugando de que somos los más cargas, los más pipas, como quien dice. Los más que no nos equivocamos y estamos podridos por dentro. Es que es duro, hermano, pero es un tema que hay que tocar. El perverso anda pensando siempre en el mal, véanlo ahí, en todo tiempo. Verso 14, es una persona que siembra discordias, una persona experta en atacar a los que son pacificadores, una persona experta en traer discusión, en traer pleitos, en estar peleando. Esa es una persona perversa, una persona que solo discute, que solo pelea. Pero la palabra de Dios dice que hay algo, va a haber vamos a ver, se les va a pagar a estas personas con mal. Dice, su calamidad vendrá de repente, serán quebrantados y no habrá remedio. Aquellos que piensan que son buenos para estar atacando a quien quieran atacar, bueno, déjeme decirle que la palabra de Dios dice que va a venir calamidad a tu vida. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, ahí lo estamos viendo. Verso 15. O sea, así que ten cuidado si eres ese hombre o esa mujer perversa. No puedes vivir así. Aquí lo vimos, todos son señales de intenciones malvadas, de intenciones de atacar. La palabra perverso en hebreo se dice evil, como podríamos decir en inglés evil, que es como malo, evil, todo eso, ¿verdad? Se lo voy a colocar ahí para que usted lo vea. El perverso, que es el malvado, podríamos decir como sinónimo, el acechor, el que ataca. Ahí lo pueden ver, perverso en hebreo, evil, E-W-I-L, en hebreo, y significa alguien que es moralmente torcido, alguien que le da igual estar mal delante de Dios, alguien que no le importa cómo está su condición espiritual, y así son buenos para venir, como le digo, a juzgar a alguien más. Alguien moralmente torcido, alguien que lo moral está torcido, alguien que no tiene integridad, alguien que está haciendo las cosas mal. Así de sencillo. Alguien que prefiere el mal antes que el bien. Y que su resultado es que va a venir calamidad repentina a su vida. La maldad nunca queda sin juicio. Dios es un Dios justo y verdadero. Es juez y abogado por excelencia. Y Dios aborrece la perversidad y aborrece el desorden. Dios aborrece a la persona que es desordenada, a la persona que es perversa y a la persona que hace tratos injustos que no llega a pagar. Desde eso, estas tres que dije son las tres que hemos estado viendo hoy en este capítulo 6, desde el verso 1. Así es que tenga cuidado. Y además, aquí nos vamos a ver del verso 16 al verso 19, que es ahora donde vamos a pasar. Vamos a ver las 7 cosas que Dios aborrece. Esto es un tema para otra prédica. Es un tema que bien se podría desarrollar en otro mensaje, pero lo voy a desarrollar por encima por el tema de tiempo, porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, por encima, pero obviamente detallado, ¿verdad? Manera que, bueno, el Espíritu de Dios, ayúdanos y dame tiempo, Señor Jesús, que el Señor me ayude, ¿verdad? Verso 16 al verso 19 de Proverbios 6. Vamos allá entonces. Ahí se lo voy a colocar. Ok, ahí estábamos en el 15. Ahí hablaba de lo que les iba a pasar a los perversos. Ahora bien, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Quieres saber cuáles son esas cosas que Dios aborrece? Bueno, vea lo que dice la palabra del Señor.
y tenga cuidado para que ojalá no practiques alguna de esas 7 cosas. Dice, los ojos altivos, número 1. 2, la lengua mentirosa. 3, las manos derramadoras de sangre inocente. 4, no se movió, suave, un momentito. Dice, no sé por qué, ahí está, el corazón que maquina pensamientos inicuos. 5, ya me perdí, los pies presurosos para correr al mal, creo que sí. El testigo falso que habla mentiras. Y 7, el siembra discordia entre hermanos. Amonestación contra el adulterio. Ok, hasta ahí, vamos a dejarlo ahí. Ok, sí, del verso 12, del verso 16 al verso 19. Ok, ahí podemos ver las 7 cosas que Dios aborrece. Número 1, vuelvo a repetir, para que no pudo escuchar bien, y si usted lo está leyendo, lo invito a que lo vea ahí. Ojos altivos. 2, lengua mentirosa. 3, manos derramadoras de sangre inocente. 4, corazón que maquina pensamientos inicuos. 5, pies presurosos para correr al mal. 6, testigo falso que habla mentiras. 7, el que siembra discordia entre hermanos. Una cosa aquí yo quiero detenerme es en el número 7. El número 7 representa plenitud. Una lista completa de lo que contradice prácticamente todo el carácter de Dios. Aquí se revela la santidad de Dios y su rechazo absoluto al orgullo, a la violencia, al engaño y a la división. Y aquí nos invita a poner en práctica algo, y es a que a vivir en temor de Dios. Eso implica evitar estas 7 actitudes que Dios dice en su palabra a través de Proverbios 6. Si usted es una persona, ojos altivos, ¿qué significa ojos altivos? Número 1, vamos a ver una por una rápidamente. Ok, ojos altivos es la persona que anda viendo, que anda observando nuevamente para ver quién es el primero en caer y juzgar. O que anda buscando qué objetos utilizar, a qué personas manipular, qué ambientes aprovechar para hacer el mal. 2, así es que cuidado con eso, cuidado con estas 7 cosas. 2, la lengua mentirosa, el que es bueno para mentir, para aunque sea nada, mentira, que existen mentiras blancas. A mí no venga con mentiras blancas, hermano, todo es mentira, punto. Si usted me lo sintió, acéptelo. Si usted dijo lo que tenía que decir, que era la verdad, es mentira, sencillo. El que hace caso omiso a lo que es verdadero y habla algo que no es cierto, es mentira. Así de sencillo. Es un mentiroso, se le conoce por mentiroso o por mentirosa. Así es que la lengua mentirosa la aborrece. Así es que si usted anda mintiendo, sepa lo que Dios aborrece, eso que usted está haciendo. 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Aquel que mata sin piedad, que mata por un joven. Y hoy pasa mucho. Lastimosamente hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy la maldad se ha aumentado, se ha multiplicado, se ha incrementado y matan como si nada a niños, a jóvenes, adultos mayores, ancianos, a cualquier persona la matan. Hasta gente inocente que está muriendo hoy en día, las guerras, en cualquier de cosas. ¿Cómo es posible? Manos derramadoras de sangre inocente son aquellas a las cuales Dios aborrece. Así que es que si eres una persona que has matado a alguien sin ninguna razón a esa persona, es más, es que ni aún teniendo una razón, matar es matar y matar es un pecado. Matar no está bien, está mal. Matar está mal. Y si usted lo hizo, tranquilo, usted puede venir y arrepentirse ante el Señor de corazón, genuinamente, de verdad. Porque Dios no es una. Y usted no puede pensar que va a seguir haciendo lo que le dé la gana y viniendo a arrepentirse de Dios a cada rato. No, porque eso es abusar de la gracia de Dios. El hecho de que usted pueda arrepentirse es por la gracia de Dios, por la infinita misericordia de Dios. La misericordia que te permite estar hoy de pie aquí con una oportunidad. Es eso, así de sencillo, que hace borrón y lista nueva. Entonces, cuidado con la gente que derrama sangre inocente, que mata. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos, sí, pensamientos de cualquier tipo. Pensamientos de asesinatos, igual de asesinar, pensamientos de atacar, usted esos pensamientos de corazón los máquina que usted dice, uy, es que hagámosle mal a esa persona, se lo merece, que pague, la venganza es mala. Y aquel que dice pensamientos sexuales, pensamientos sucios, en el ámbito sexual también. Ves a una mujer y entonces ya la ves como una señorita, como una mujer con respeto, sino como es desde lo sexual. Usted sabe a qué me refiero. Y peor aún, hoy en día que lastimosamente muchas personas no cuidan su vestimenta y andan, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas van ahí, por supuesto, de ahí. Corazón que maquina pensamientos inicuos. Yo compartí un mensaje también de las 7 cosas que Dios aborrece. Se lo voy a dejar al final
o sea, para que YouTube te lo recomiende, para que si lo quieres ver te metas, ¿verdad? Pero es un mensaje que también habla precisamente de este tipo de cosas. Cuidado con los pensamientos que se maquinan en el corazón, y hay que cuidar, porque el corazón es donde emana vida, ¿cierto? Recuerde, todas las cosas guardadas, guardad vuestro corazón. 5, otra cosa que Dios aborrece son aquellos pies presurosos para correr a hacer el mal. Aquel que está ahí de primero, en primera plana, en primera fila, para atacar a una persona. ¿A quién vamos a ir a molestar? Amistades, vamos a ir y vamos a hacer vandalismo, a atacar, a meternos a robar, o la gente, sea cual sea el mal en que usted piense, está mala, que ya cuente como pecado, está mal, y usted es el primero para correr. Esa es una cosa que Dios aborrece. 6, el testigo falso que habla mentiras. El testigo falso que habla mentiras tiene que ver con la lengua mentirosa, porque está mintiendo también. Pero el testigo falso que habla mentiras es aquel que se va con una persona que le dice, por ejemplo, es cómplice de alguien que mintió. Por ejemplo, por darte un ejemplo y ponerte en contexto, yo tengo un amigo, ese amigo se llama, lo voy a poner, no sé, Pepito, ¿verdad? Estoy inventando, Pepito miente, dice algo que no es correcto, y aparte de mentir, Pepito me pide a mí que yo le ayude a mentir a él también. Que si la mamá de él le pregunta que a dónde andábamos, no sé, ahí en un lugar, bueno, yo por grandes soplas, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Me fui con él a un lugar que yo sabía que no tenía que haberme ido, y estamos mintiendo ambos, y además de eso soy cómplice. Eso es el testigo falso que habla mentiras, porque no estoy siendo un testigo real. Si yo fuera un testigo real, un testigo verdadero, un testigo correcto, yo le diría a la mamá, no, la verdad es esta, nos fuimos a un lugar al que no teníamos que habernos ido. O sea, no estamos siendo sinceros, no estamos siendo personas con credibilidad. Hablamos la mentira. Eso es el testigo falso, que encumbre las mentiras de otra persona, no dice la verdad sabiendo que fue lo que realmente pasó y estando hasta involucrada en esa mentira. Entonces, eso es, Dios aborrece eso. 7, el que siembra discordia entre hermanos, el que trae división, el que trae pleito y discordia, llámele usted chisme, llámele murmuración, llámele usted ataques, llámele usted cualquier cosa de ese tipo, herramientas usadas por el enemigo para traer división en las iglesias, en el hogar, en la familia, en las amistades, en todo. Siempre la división va a ser de Satanás, nunca va a ser de Dios. De Dios va a venir la paz, va a venir la unión, la coinonía, el compartir, la bondad, el amor, el perdón, la verdad, los ojos sanos que ven lo que tienen que ver y no lo que no tienen que ver. Las manos que en lugar de derramar sangre más bien curan al que está enfermo, ayudan al que lo necesita. El corazón que maquina pensamientos de bondad, de amor, de ayuda, sin intenciones malas, porque en efecto las intenciones malas también es un pecado. Los pies presurosos para hacer el bien. El testigo verdadero que cuando alguien miente dice lo que realmente pasó porque sabe que la mentira no está bien, no es correcto. Y el que siembra amor y unión entre los hermanos. Eso es lo que Dios nos invita. Así es que estas 7 prácticas, si alguna de estas tú las has estado realizando, es momento de que autoinspecciones, te autoevalúes y dejes de hacerlas, porque no tienes que estarlas haciendo. Tienes que eliminarlas por completo. Tienes que borrarlas, tienes que quitarlas. Bien, vamos a seguir leyendo, porque Apocalipsis capítulo 6 tiene 35 versos. Entonces vamos a avanzar, porque tenemos que seguir. Verso 20, verso 24. Ahí se lo voy a colocar. Ok, dame un momento. Muy bien, verso 20 y nos detenemos en el verso 24. Bien, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Dicen, te harán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despierten. Y dice el verso 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las represiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. Y aquí se vuelve a mencionar esta mujer extraña, ya vamos a verlo. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te da con sus ojos. En efecto, aquí está hablando estos 5 versos que leímos, 21, 22, sí, 5, bueno, sí, 4 versos, digamos, que acabamos de leer, habla de lo importante que es ser obedientes a la instrucción, obedientes a los consejos, a las enseñanzas, a los mandamientos.
Bien, permítame un momento. Ok, de la persona que es obediente a las instrucciones, a los mandamientos y a las enseñanzas. ¿Obediente a cuáles mandamientos? A los que el Padre le da, a las enseñanzas de la Madre, a todo aquel, como le decía la vez pasada en el capítulo 5, que fue el que vimos anteriormente, a todo aquel que Dios ha puesto como autoridad en tu vida, es al cual tenemos que obedecer. Tenemos que hacer caso porque son personas que ya han tenido experiencias, que ya tienen conocimiento y saben de las cosas y que nos las dicen. ¿Para qué? Para que nosotros las sepamos y las evitemos antes de que caigan en ellas. ¿Cuánto no les ha dado que no les han hecho caso, hijos, hijas que me están escuchando? ¿A cuánto les ha pasado? Levanten la mano. Que no le han hecho caso a sus papás y terminan tarde o temprano pasándoles algo malo porque no fueron obedientes. Yo levanto mis 2 manos y mis 2 pies, en serio. O sea, porque me ha pasado. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que atender el consejo, la instrucción de tu madre, de tu padre. La instrucción de los padres simboliza la sabiduría divina transmitida por ellos. Como le digo, a través de las experiencias, de las cosas que ellos han aprendido y han vivido, para que nosotros con amor no las vivamos. No es majadería, no es molestar, es amor, es porque te ama. Un padre que te corrige es un padre que te ama. Una madre que te corrige, te ama, no te deja hacer el mal, sino que te orienta para hacer el bien. Ese es el verdadero padre y la verdadera madre que te ama. Inclusive un amigo que quiere traer buena instrucción, una instrucción correcta, para que tú hagas el bien y hagas lo que es correcto a la luz de las escrituras y de la palabra de Dios, es un amigo que ha entendido, que ha recibido esta sabiduría divina de Dios y ha sido transmitida a su vida y quiere transmitírtela a ti. Entonces, hazle caso. Si tú sabes que es de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, si no, entonces ni le hagas caso, porque hay mucha gente, cualquier cantidad de gente ahí en el término feo, patas vueltas. O sea, que andan haciendo lo que sea y no son prudentes, no son sabios, no hacen las cosas a la luz de la palabra de Dios. Así deberíamos hacer y pedirle y cambiar nuestra oración al Señor diciéndole: Señor, ayúdanos a hacer las cosas a la luz de tu escritura, para hacerlo bien, para agradarte, para obedecerte, para servirte. Los padres, Dios los ha puesto como ese pilar, como esa ayuda. La palabra de Dios es lámpara, es luz que ilumina nuestro caminar. O sea, y son aquellas imágenes que nos van a hacer recordar la palabra de Dios como guía cuando usted está haciendo algo mal. Cuando usted está a punto de mentir, usted se acuerde de Proverbios 6, 17, 18 y 19, que dice que una de las cosas que Dios aborrece es la lengua mentirosa. El hombre necio que no sabe controlar su lengua, que no sabe hasta dónde tiene que hablar y qué tiene que hablar y qué no tiene que hablar. Entonces, ahí es, vea, si usted recibe el consejo que tu padre te da y tu madre te da, algún profesor, algo, como te digo, a la luz de la palabra, tus padres, a la luz de las escrituras, la misma Biblia, la misma palabra de Dios, cuando tú la lees y las escudriñas, te va a permitir a ti estar preparado para que en el momento en que quieras equivocarte, meter la pata, como dicen, y pecar delante de los ojos de Dios, pienses y el Espíritu Santo que te ponga en ti el no hacer eso, porque sabes que no lo tienes que hacer y que no está bien. Es la luz de la palabra que te ilumina cuando estás dentro de la oscuridad o cuando estás a punto de dar un paso en el que vas a caer en la oscuridad. La palabra no solo instruye, también protege del mal camino, de la seducción, también de la mujer perversa que viene a acercarse. De nuevo, mujer o viceversa, cualquiera de los dos, la palabra de Dios llama a la mujer extraña, pero también aplica a los hombres, aquellos literalmente que se quieren acercar para venir a seducir, a traer seducción, a corromperte, para que termines cometiendo un acto sexual que va a lamentar, así, en efecto, literal. Eso es lo que la palabra de Dios está advirtiendo. ¿Verdad? Lo leímos anteriormente. Tenemos que atar estos consejos y mandamientos, estas enseñanzas en nuestro corazón y enlazarlos en el cuello. O sea, recuerde, el tema enlazar en el cuello, el corazón, hay que darle importancia, hay que darle el valor que se merece y guardarlo, llevarlo siempre presente. Una cadena usted siempre la lleva a donde quiera que vaya. Un collar, una pulsera, así también estas cosas, guardarlas, guardar estos tesoros en los cielos, donde el oro ni la polilla corrompe, ni ningún ladrón entra a hurtar. El mandamiento es lámpara, te ilumina, la enseñanza es la luz, el camino de la vida, o sea, te instruye. Estás yendo por un camino que no debes ir en oscuridad, pero llega la palabra de Dios a través del consejo y el mandamiento y la enseñanza que te dio tu padre, tu madre o alguna persona con la sabiduría divina de Dios, te va a permitir alumbrarte el camino para darte cuenta que estás yendo donde no tienes que irte y irte por donde tienes que irte realmente, que es donde Dios quiere que tú camines. Eso es. Así es que Dios te dé sabiduría, te abre los ojos para poder ver, escuchar, no
ver necios. Tus padres no son necios, amado, mi amor. Si yo siempre, hay algo que yo he aprendido, mi amado hermano y amigo, es que siempre los papás van a querer lo mejor para sus hijos. Guiarlos, ayudarlos, nunca molestarlos, jamás, sino enseñarles lo que ellos han aprendido y saben para que tú no caigas en los mismos errores, sino que puedas mejorar. Ahora bien, vamos a seguir. Eso ahí yo creo que está más claro, ¿verdad? Es un tema de ser obedientes. Y para terminar, vamos a ver una advertencia que hay contra el adulterio, verso 25 y al verso 35, que ahí terminaríamos. El verso 25 ahí se dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Habla de la mujer extraña, porque a causa de la mujer ramera, ojo, aquí mujer ramera, y el hombre es vendido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma de un varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? El verso, es que están llegando un poco de cosas aquí. Ok, verso 29 dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Ojo, no quedará impune ninguno que la toque. Esto es fuerte. Verso 30 dice, no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. ¿Verdad? Seguimos, verso 31. Ya me metí ahí. Pero si sorprendido para 7 veces, entregará todo el haber de su casa, el verso 31. Verso 32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Verso 33 dice, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. El verso 34, porque los celos son error del hombre, y no perdonará el día de la venganza. Y finalmente el verso 35 dice, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques, los dones. Bien, hasta ahí, y ahí finaliza el capítulo 6 de Proverbios, de este libro de Proverbios. Bien, aquí hay una advertencia, como les decía al principio. El adulterio se presenta como un camino de destrucción, de pobreza moral y de ruina personal. Si usted da, la palabra de Dios es clara y dice, huyan del adulterio, huyan de la fornicación. Una persona que es adúltera es una persona que es infiel a su pareja. El matrimonio, usted ya está, el matrimonio es un pacto, es que este es el tema tan grave, por eso la palabra de Dios hace tanto énfasis en este pecado. O sea, hay niveles en los pecados, claro que los hay, pero todo pecado, sea lo que sea mentir, sea robar, aunque pareciera algo chiquitico, es igual de grave que también adulterar y fornicar. O sea, todo pecado cuenta. Aquí no es que hay algún pecado que si usted lo hace no va a pasar nada, no, amado hermano y amigo, todo pecado es pecado, y si usted lo hace, usted le falló a Dios, sencillo. Sea lo que sea que haga, que sea pecado. Ahora, sí, el adulterio es un pecado fuerte que también hay que evitar, así como cualquier otro pecado. Sea menos fuerte, sea más fuerte, lo que sea, todo pecado hay que evitar, no hay que hacerlo. O sea, ¿verdad? Y el adulterio es uno de ellos que hay que evitar, porque el adulterio, usted se une en matrimonio con la persona, a los que ya son casados, a los que ya están casados, se unen en pacto, es un pacto, el matrimonio es un pacto en donde son una sola carne el hombre y la mujer. El tema es que usted está siendo irrespetuoso y usted le está siendo infiel a su mujer y se está acostando con otra mujer que no tiene que acostarse. Y al revés, una mujer que se está acostando con un hombre que no se tiene que acostar. Eso es adulterio. Y hay fuego en el seno, verso 27, eso es una metáfora de las pasiones sexuales, de todas aquellas pasiones sexuales ilícitas, que inevitablemente, mi amado hermano, oiga bien, queman al que las acaricia. Si usted le da cabida y le da una mínima entrada y oportunidad a cualquier pecado del ámbito sexual, hermano, usted estaba acariciando su propia autodestrucción. Oiga qué fuerte esto, vuelvo a repetir, no sé si usted me escuchó. Oiga esto, oiga lo fuerte que es esto. Vuelvo a repetir, ojo. Si usted le da cabida a cualquier tipo de pasión sexual ilícita y todo pecado relacionado con ello, usted está acariciando su propia autodestrucción. O sea, ¿me escuchó? Tenga cuidado con esto. Se le compara el adulterio con el robo. Aunque el ladrón puede resarcir, el adulterio destruye el alma y la honra y deja heridas irreparables.
porque usted ya le falló a la otra persona y usted se metió con otra persona con la que usted no tenía un pacto. Ay. Si usted hace un pacto matrimonial o de cualquier tipo, vamos de nuevo, volvemos al principio, no haga pactos ni promesas que no puede hacer. Uy, es que vea cómo todo se relaciona. Me encanta, yo creo que estudiar la palabra porque usted se da cuenta que todo está relacionado en sí misma. Uf, me fascina. Si usted, esto es exégesis, es hacer un exégesis, un estudio teológico a la Biblia. O sea, usted está viendo aquí cómo es posible. O sea, desde el principio se nos habla, cuidado con la persona imprudente que es fiadora. Bueno, cuidado con la persona imprudente que adultera, que fornica, que le da igual ser infiel, incumplir la promesa del pacto que hizo con su mujer para unirse en matrimonio. Entonces, cuidado, el matrimonio es sagrado. El adulterio es rebelión contra el pacto divino y contra el prójimo. Así es que mucho cuidado con estas prácticas, que son prácticas que hay que evitar completamente, porque a Dios no le agrada, porque no es correcto, porque no está bien, así de sencillo. Entonces, el que adultera y el que fornica están en problemas. Todo pecado sexual tiene problemas y consecuencias graves y severas. Así es que cuidado. Ah, no, eso era una noche. ¿En cuál noche? Amado, nada. Nada, si estás con una mujer no tienes que levantar tus ojos a ver a otra con deseo, porque ya ahí estás hasta fornicando. No solo el hecho de irte y acostar con esa mujer, es solamente verla y ya desearla. Entonces, es más, y si eso pasa es porque tú no amas a tu mujer. Un hombre que ama a la mujer realmente es un hombre que automáticamente más mujeres se le bloquean, porque ama a la mujer con la que está y por fin logró estar con ella y la va a respetar, la va a honrar, le va a dar el valor que se merece, la va a escuchar, la va a apoyar, van a tener la comunicación como base del matrimonio. Mire, yo no sé, pero he aprendido tanto y la sabiduría que tengo de este tipo de temas y cosas es porque Dios me ha permitido estar en reuniones de matrimonio, en efecto, porque me ha tocado servir, no porque ya tengo un matrimonio, ¿verdad? Porque no, estoy joven todavía para eso, pero me ha tocado estar sirviendo y he aprendido tanto, y además de eso porque escudriño la palabra de Dios y en ella me enseñan todo este tipo de cosas que hoy sé, todo por la gracia y por la misericordia de Dios. Entonces, por eso le hablo de esto con tanta certeza, con tanta, o sea, lo que sé que lo que estoy hablando es cierto, porque es literal de la palabra de Dios y todo lo que está en la palabra de Dios es verdad. Y la verdad te va a hacer libre, así que es que escucha lo que Dios te está diciendo. Cuidado, huyamos de la fornicación, del adulterio y de este tipo de prácticas sexuales ilícitas que lo único que te llevan es a una autodestrucción. Bien, terminamos aquí. Gloria a Dios por este estudio de hoy, de este capítulo 6. ¿Cuáles son los temas teológicos claves? Bueno, hay que ser prudentes y responsables. Dios espera que el creyente administre con sabiduría sus bienes y sus decisiones. Para resumirlo, 2, trabajo y diligencia. El trabajo refleja el orden y el propósito divino. Dios no va a bendecir a ninguna persona que sea vaga. En efecto, tienes que hasta ser prudente y buen administrador con tus finanzas y tu dinero. 3, juicio contra la maldad. Los actos perversos traen consecuencias seguras y severas. 4, la santidad de Dios. Lo que Dios aborrece muestra lo que nosotros debemos aborrecer. Eso es temer a Dios. Temor a Dios es no esconderse de miedo, sino decir amo lo que Dios ama y odio lo que Dios odia. ¿Qué odia? Bueno, ya vimos cuáles son las cosas que Dios aborrece. Aparte del pecado, este tipo de prácticas que usted y yo también deberíamos aborrecer. 5, la fidelidad conyugal. La pureza sexual es una expresión de la obediencia a Dios. Si usted es puro sexualmente, usted es obediente a Dios. Si es impuro, es un desobediente. Así es que tenga cuidado. ¿Cuáles son los consejos que nos enseña esto? Este capítulo 6 de Proverbios. Bueno, a cuidadosos al comprometernos económicamente por otros, a trabajar con disciplina imitando la hormiga que es trabajadora, a evitar la arrogancia, el engaño y la violencia en todas sus facetas, en todas sus formas, a guardar la palabra en el corazón como protección contra el pecado, para caminar en el camino que Dios quiere, y finalmente honrar la fidelidad matrimonial rechazando la inmoralidad en todas sus expresiones. Porque recuerde, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las represiones que te instruyen. Proverbios 6:23. Eso es todo. Ahí se resume el corazón del Padre. La palabra de Dios que ilumina el camino, que corrige y persevera de la ruina. Y preserva, de la ruina. Que nos cuida y nos lleva a lugares de bendición y caminos por los cuales Dios quiere que estés caminando y no caminos incorrectos. Así es que esto fue algo maravilloso.
Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, que levantes tus manos y vamos a orar y pedirle al Señor y a dar gracias por este estudio. Señor Jesús, gracias. Gracias por este tiempo poderoso en el que pudimos aprender tu palabra, que pudimos escuchar tu voz, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres santo y poderoso, alto y sublime. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, a que debemos ser prudentes. Ayúdanos, Señor Jesús, a evitar todo tipo de imprudencia en las finanzas, a no prestar si no hay que hacerlo, y tampoco pedir si no hay que pedir, sino administrar bien nuestras finanzas y nuestro dinero desde ya, desde jóvenes y ahora como adultos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener cuidado con esto, Señor Jesús, a ser prudentes y a dejar la imprudencia, Señor, a quitar toda pereza, toda vagancia. El perezoso nunca va a tener bendición, nunca va a avanzar, siempre va a estar estancado. Ayúdanos a actuar, a dejar toda inactividad, toda pasividad y, Señor, a poder arrebatarlo del reino de los cielos, a poder caminar y a poder provocar tu palabra y tu bendición, Señor, pero hacer algo para tu obra, a quitar todas prácticas que no son correctas, toda maldad, toda violencia, todo aquello que va a ser juzgado por ti, Señor. Quítalo de nosotros, quita todas estas 7 cosas que tú aborreces, quita de mí ojos altivos, lengua mentirosa, oh Padre, esas manos que derraman sangre inocente, Padre, quita de mí todo esto, Señor. Mis pies que se apresuren a hacer el mal, no, sino que más bien hagan, Señor. Ayúdame, Señor Jesús, a ser prudente y a evitar todo tipo de pecado sexual ilícito, a quitar de mi vida todo adulterio, toda fornicación y amar. Si tú tienes a tu pareja, dile, Señor, amar a mi pareja, amar a mi esposa, a esa esposa que me has dado, a esa novia que me has dado, Señor, a esa persona para mí que también, inclusive a través del noviazgo, el objetivo es llegar a un matrimonio, para yo honrar y respetar a esa persona. Ayúdame, Señor Jesús, aunque no, Padre, el enemigo quiera muchas veces venir, Señor, a poder respetarla, a ser fiel, Señor, a tu palabra, obediente a ti, Señor, y a obedecer en acto de pureza, puro, y no un acto impuro, que es desobediencia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano y amigo, que el Señor los bendiga, que Jehová les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Nos vemos mañana, una reflexión corta. Que Dios les bendiga.